tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Unicanal. También estamos por el 13, 21 en punto, 22 grados. La temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Pipo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Claudia. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, acá estamos un domingo más en plena Pascua de pandemia. ¿Cómo es? Esto es Domingo de Ramos. Domingo de pandemia. Sí. Ramos de pandemia. Bueno, acá estamos. Vamos a ver qué sacamos en concreto hoy y qué información nueva podemos aportar y qué podemos aportar a la gente, ¿verdad? Primer bloque, tema económico, representantes de la Unión Industrial Paraguaya, de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, de la Cámara de Comercio de Salto del Guairá, que tienen una posición en relación a estas medidas, a estas restricciones anunciadas la semana pasada por el gobierno. Enrique Duarte, el expresidente de la OIP, la semana pasada en Radio 1 nos decía que coincidimos por 100%. La salud y la economía tienen que ir al mismo tiempo. Ni la salud en primer lugar, ni la economía en segundo lugar. Sin economía no hay salud. Entonces, ese es el desafío que se tiene desde el gobierno, buscar ese equilibrio. ¿Cómo hacer para no dejar de lado la cuestión sanitaria? Enseguida vamos a mostrar lo que significó hoy de vuelta. Récord en número de fallecidos, 60 fallecidos. Claudia, si vos podés leer, por favor. Tenemos el informe COVID-19 de la fecha 28 de marzo. Se procesaron 6.477 muestras, 2.058 positivos. Se lamenta informar acerca de 60 fallecidos. El total asciende a 4.063 decesos, 2.192 internados, 407 en unidades de terapia intensiva, 1.605 recuperados, sumando así 170.802. Y el total de casos confirmados, 208.655. ¿Puedes bajar un poco más a ver vamos a ver las otros edades? datos? Las edades de las personas que perdieron la vida: de 20 a 39 años, 4 personas; de 40 a 59 años, 20; y de 60 años y más, 36. Fallecieron 30 mujeres y 30 hombres. La procedencia: Asunción, Central, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Guairá, Cordillera, Itapúa, Concepción y Canindeyú. Ahí está. Centro urbano, pero además, Jorge, está subiendo la cantidad de internados, está subiendo la cantidad de el porcentaje de positivos. Estábamos hablando de casi 30% de todos los hisopados que se registran son positivos. Entonces hay una alta cantidad de contagiados. ¿Hasta cuánto va a aguantar el sistema? De hecho, está sobrepasado. Ya hay casos de gente que falleció por no tener terapia, por no poder ser intubado. Ya hay 2 o 3 denuncias en redes. Hay que chequear si son reales o no, pero algunas merecen toda la seriedad. En la última conferencia de prensa de las autoridades de salud, Claudia, en la radio, nosotros puntualizábamos, estaban aguardando terapia, ¿cuánto? 92 personas a la fecha de viernes. Están en ese mismo número, me informan ahora justamente. Están de vuelta con ese número, ¿verdad? Sí, 90 y pico. Belén, si tenemos imágenes, el 96. El 96 ahora. Casi sí, imagínate, 96 personas aguardando terapia. El anuncio la semana pasada, estaba leyendo lo que decía Arnoldo Dims, MOPC, en 30 días hay un plan, una inversión de ¿cuánto? 12 millones de dólares para construir hospitales, pabellones de contingencia, un terapia en realidad. Nosotros la semana pasada, el martes en la Caja Negra, estábamos mostrando estas imágenes. Le pedimos, por supuesto, la autorización como corresponde al director del INERAN, al doctor Felipe González. Cubrimos el rostro como corresponde a los pacientes que están allí, internados en el INERAN. Ingresamos incluso a terapia intensiva. ¿Cuál es la idea de esto? Mostrar cuál es la cruda realidad, porque a lo mejor nosotros también, en general digo, de este lado, hablando con los médicos, con los profesionales, tenemos una parte de la historia que nos describen todos los días, que es una historia lacerante, por cierto. Pero lo que viven allí los médicos en el día a día, todos los días, pacientes, médicos, enfermeras, el personal de blanco, familiares, es de terror. Y todo lo que hay detrás, todo lo que tienen que hacer, yo hacía referencia hoy, vemos todos los días, Pipo, Claudia, en redes sociales. Twitter parece un obituario o un espacio donde la gente recurre, y yo mencionaba hoy en un artículo en La Nación, la vacuna que no falla es la solidaridad
hacíamos referencia a las polladas, a las rifas, a los que están vendiendo frutas en el mercado de abasto, eso vamos a mostrar el martes también, organizan ollas populares para llevar alimentos, comida a los familiares que están en las carpas apostados allí en el Hospital Nacional de Itagua, que están en el Hospital de Clínicas, que están en el INERAM. Esto que estamos viendo es de la semana pasada, el lunes por la tarde. Hablábamos con el doctor Carlos Morínigo, nos decía, no voy a decir quién, pero una de estas imágenes, una mujer falleció esa noche. Una mujer, una señora, había fallecido esa noche. Cuando nosotros hablábamos con Carlos Morínigo, le mostrábamos estas imágenes terribles, por cierto, de lo que se vive allí en el día a día. Así están las personas afectadas por el COVID-19. Estamos viendo imágenes, estas son imágenes exclusivas que mostramos el martes por la noche, adentro, allí en la zona de urgencias. Tenemos imágenes también allí por eso, como corresponde ahí, cubrimos el rostro, por supuesto, de los pacientes, ¿verdad? Ingresamos también por permiso con pedido del director del INERAM hasta terapia intensiva. Esta es la cruda realidad que vivimos, que se vive todos los días en los hospitales públicos. Y esta es la realidad de la gente que por lo menos sí puede recibir atención, Jorge. Hay otra realidad incluso más cruel que esta, que es de la gente que espera en los pasillos y no logra llegar a tener esa atención de cuidados intensivos y termina falleciendo. Y lo comentamos en la radio. Está el registro de las personas que fallecen en las unidades de terapia intensiva, pero no hay un registro exacto sobre la gente que no llega a internarse. Imagínate, Pipo, ¿cuánto dijiste? 96 te pasaron ahora. 96 personas esperando terapia. Esperando terapia. Es lo que se sabe, ¿verdad? O sea, lo que hay en el sector, lo que hay en el sistema, ¿verdad? No sabemos cuánta gente hay en su casa que no va ni al hospital, cuánta gente no llega, muere claro, en el interior del país, en el fondo, están muriendo sin saber ni siquiera puede llegar a un hospital. Me dice la gente que está en los hospitales también que se acabó esa historia de los hospitales de contingencia, los hospitales Claro, que son para COVID. O sea, de los la gente pabellones ya va a cualquier respiratorios. lado en Sí. la desesperación, ya va a cualquier clínica periférica, a cualquier hospital regional, a cualquier centro de salud, a cualquier unidad de salud familiar, y llega desesperado con su paciente, se siente mal, se siente o llega o le trae a alguien, y eso ¿qué genera también? Genera que la gente que está ahí esté recibiendo pacientes COVID. Y esa es una de las cuestiones que estaba discutiendo hoy, porque muchas denuncias nos llegan de que este se vacunó y no es de primera línea. Hoy todos los médicos del sector público y el privado son primera línea, porque todos están recibiendo a los pacientes sin discriminación, ya no hay forma de separar. Y es que hay varias cuestiones, parece hasta reiterativo cuando nosotros insistimos, y eso Claudia hablamos la semana pasada en Radio 1, ¿qué más es lo que tenemos que decir en materia de crear conciencia, verdad? En las tres cuestiones básicas que tienen que ver con el distanciamiento, con el uso correcto del tapabocas y también con el lavado de manos. Veíamos y comparábamos campañas agresivas, pero agresivas en serio en el vecino país. Yo decía, ni eso fuimos capaces nosotros de hacer. Acá en el Brasil, nomás esas campañas a través de los medios de comunicación, redes sociales también, esa realidad cruda. Y nosotros ni siquiera eso, insisto, tuvimos la capacidad de encarar. Desde MITIC ahora hay un nuevo ministro, la gestión anterior, ya yo vengo diciendo, Pipo, no quiero ya mirar lo que no se hizo, yo creo que después vamos a entrar a buscar culpables, responsables de toda esta historia. Hoy tenemos una prioridad urgente, absoluta, que es asistir a Ahora, lo que comunique hoy el gente. gobierno, salvo que sean 1 millón de dosis de vacuna o 300.000, no les quiere escuchar a nadie. O sea, el gobierno puede hacer la mejor campaña de concientización. Hoy que la gente le abobe abajo del tuit o abajo de la publicación la lluvia de insultos. O sea, es como que le enerva más a la gente. Por más de que uno tenga que decir, no, pero separando las cosas, igual que te van a morir. Acá, por ejemplo, tengo un dato que me acaba de llegar, por ejemplo, de Chile. 60, la mortalidad de los pacientes inmunizados. Se enferman los pacientes inmunizados en Chile. Pero la mortalidad en terapia es del 6% y los no inmunizados es del 30%. O sea, 5 veces más la mortalidad. Entonces, tenemos que buscar la vacuna porque vamos a seguir enfermándonos. Yo creo que esto de la inmunidad de rebaño no va a llegar nunca o va a llegar recién dentro de un año. Y acá hay que conseguir vacunas ya para los mayores de 60, ya para el resto del personal que está en la calle, sanitario, lo que sea. Por lo menos 1 millón de vacunas hay que solucionar este mes. Ahora, en abril, no podemos pasar a abril sin tener vacunado 2 millones de personas. En el segundo bloque va a estar con nosotros el ministro, canciller
ministro de Relaciones Exteriores Euclides Acevedo. Hoy ya, insisto, ya no quiero mirar lo que no se hizo, pero hoy todos coincidimos que el mecanismo COVAX fue un rotundo fracaso. Es una estafa. El mecanismo COVAX fue un fracaso. Y hay que decirlo, ¿verdad? Yo creo que incluso las autoridades ya reconocen. Ahora, lo que mencionaba la semana pasada, cuando se estaba definiendo los detalles de este decreto, el presidente dice, ya sale enseguida el anuncio y él se refugia con los obispos. Después un representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya y dice, el presidente hace una especie de mea culpa, reconoce. Pusimos todas las fichas en el mecanismo COVAX y no golpeamos las puertas como hicieron otros países en buscar otras alternativas, otras opciones en el tema de las vacunas. Y yo, ojo que no le estoy justificando al gobierno, pero trato de entender, porque no me cabe en la cabeza que no hayan tomado las previsiones de esta situación. Y digo, quizás lo que el año pasado veíamos los números, julio, agosto, septiembre, Sequera nos decía el pico no picudo, permanentemente que nosotros no estamos tan mal, todos decíamos eso. Incluso recuerdo que Federico González, el ex canciller, decía el otro día en la radio, nosotros incluso nos llegamos a ofrecer para hacer conejillos de India con los países, los laboratorios que estaban haciendo la experimentación en el tema vacunas, y nos dijeron, no, ustedes están muy bien, sus números están muy bien. Entonces yo creo que de alguna u otra manera eso nos jugó un punto en contra. Algunos decían, ¿por qué nos encerramos el año pasado cuando teníamos 1 o 2 fallecidos? Nos hubiésemos encerrado ahora, no el año pasado. Y eso también yo creo que nos dio números positivos, por eso el año pasado esto no se disparó, cuando sí en otros países sí se dio, y por eso se vieron obligados a buscar vacunas de manera desesperada, cosa que nosotros no hicimos. Nosotros apostamos al mecanismo COVAX y hoy estamos ante esta realidad. Hay una cuestión que yo reiteré ya varias veces, que es lo que había declarado el presidente de Pfizer, en el mundial de Pfizer, de las llamadas de Netanyahu. Durante todo el periodo previo a la entrega de vacunas a Israel, Netanyahu le llamó más de 30 veces. Le llegó a llamar a las 3 de la mañana al presidente de Pfizer. ¿Y mi vacuna? ¿Dónde está mi vacuna? ¿Cuándo me va a traer mi vacuna? ¿Qué pasa con mi vacuna? Tipo, cuando vos sos insistente con alguien. Y consiguió ser el primer país que está hoy prácticamente libre. Pero porque el presidente, el propio primer ministro israelí, se ocupaba él de llamar y a romperle la bola. Independientemente del COVAX, no se recostó en nadie más. Él tiene un país primer mundo que tiene laboratorio, que estaba desarrollando, pero él le llamaba al de Pfizer, le llamaba a todos y le volvía loco. Eso no se hizo. No tenemos la misma capacidad de llamarle, pero se hubiera hecho una gestión paralela. Y el COVAX es una vergüenza, Jorge. O sea, hay una cuestión ya que no tiene que ver con repartir la medicación como ellos quieren cubrir, que es una cuestión de poblacional y compañía. El COVAX ha dejado de lado a Paraguay de una manera grosera, le ha cobrado $7 millones por entregarle mugrosas 36.000 dosis. Es el país que menos dosis ha recibido, a pesar de tener más población que otros países, a pesar de no haber recibido vacunas de otros países. Argentina recibió hasta el día de hoy casi 6 millones de vacunas y el COVAX le manda otra vez 200.000 vacunas. Esas 200.000 vacunas para nosotros era la diferencia, era brutal la diferencia. Para Argentina es una gota de agua. Y se las mandó y no tuvo problema de logística. Entonces, el COVAX no jugó sucio. OPS, OMS, Naciones Unidas. Tenemos que hacer yo pensaría inclusive en una demanda internacional en la Corte Internacional de la Haya, una cosa como esa. Por acá hay una jugada muy sucia. Independiente de la torpeza del gobierno, la inoperancia del gobierno, la falta de gestión. Pero acá el COVAX, la OPS y la OMS tienen que rendirle cuenta a Paraguay de lo que hicieron y el trabajo sucio que están haciendo con las vacunas. Hay abogados que ya hacen referencia y hablan, mañana vamos a desarrollar eso en la radio, de una responsabilidad civil por parte del mecanismo COVAX, ¿verdad? Y yo digo, después, ¿verdad? Vamos a tratar de entender qué hubo detrás. Y a mí me dicen incluso que puede haber hasta una cuestión ideológica. Yo no quiero entender, tan perverso pueden ser de priorizar la cuestión ideológica. ¿Por qué digo ideológica? Las posiciones históricas que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, la OPS y también Paraguay en relación a algunos temas, temas polémicos, y Paraguay tuvo una postura definida desde el gobierno. A mí me dice, podría ser una de las razones, un pase de factura de la cuestión ideológica. Tan perverso podemos llegar a ser los de la Organización Mundial de la Salud,
pueden pasarnos factura en una situación desesperante como la que nos encontramos nosotros, siendo uno de los primeros países que ha apostado a ese mecanismo, que ha puesto la plata en un primer momento. Digo, Claro. tan Siendo perverso. pobre. pueden Ahí se ser. desdibuja completamente la esencia del mecanismo COVAX para que se crea, ¿verdad? Entonces, si La- es así, como hay una responsabilidad criminal Y realmente. ahora hoy estamos apelando que a las donaciones, hoy tenía que llegar a la noche, Y tenía que finalmente hay un llegar, retraso. hay un retraso, la vacuna Para mañana india, recién van a llegar. que si bien todavía falta algunas aprobaciones, certificaciones, igual ya sirve. A mí me decía un médico conocido, me decía, aunque sea medio gramo de vacuna, ponete, sirve igual. Entonces yo digo, bueno, bienvenidos sean, ¿verdad? Pero imagínate a dónde nosotros tenemos que hoy apelar, a las donaciones que nos están dando, que después vamos a hablar con el canciller, por qué estos países son tan generosos con nosotros, cuando yo les decía también a Euclides la semana pasada, estos países nos están dando el bien más preciado hoy en el mundo, una especie de oro cuí de la vacuna, y nos están dando, ¿verdad? Y hoy, ¿cuál es la otra alternativa que tenemos más allá del mecanismo COVAX? No hay, ¿verdad? Bueno, arrancamos el primer bloque. Claudia, vos tenés un informe. Sí, tenemos un material acerca de cómo compromete la situación económica estas nuevas medidas restrictivas que se establecen para frenar la cantidad de contagios en el país y de alguna forma también dar un alivio al sistema de salud que está completamente colapsado. Algunos sectores económicos, por ejemplo, aceptan y van a cumplir las medidas sanitarias, pero dicen solamente por esta semana. Pero hay otros que dicen que no la van a acatar. A continuación tenemos el material. A un año de la pandemia en Paraguay, los números de contagios y muertes se han disparado. Son cerca de 100 las personas que esperan por una cama de terapia intensiva y según los médicos estamos en triple rojo en cuanto a alerta sanitaria. Esta realidad y las medidas restrictivas se contraponen con el escenario económico y la falta de vacunas complica la proyección de recuperación. Cerca de 2 millones de personas serán afectadas en sus ingresos con las nuevas medidas sanitarias, incluyendo comercio, servicios, finanzas, seguros, transporte e inmuebles. En este sentido, algunos sectores afectados anunciaron que no acatarán las medidas sanitarias, otros las respetarán solo por esta semana y algunos piden ejercer un mayor control y proteger el trabajo formal de los paraguayos. Representantes de gremios de la producción piden al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que el diálogo sea la herramienta del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis sanitaria que azota al país a consecuencia de la COVID-19, como también generar las condiciones de estabilidad política y económica en el Paraguay. Si bien criticaron las decisiones que se tomaron desde el gobierno, reconocieron que fueron oportunas considerando la saturación del sistema de salud. También exigieron al gobierno que se dejen de lado las agendas políticas, ideológicas o personales, las que generan una lucha de poder macabra en la que solo priman las ambiciones personales en detrimento del bien común y de la sociedad, y gestionar de manera eficiente los recursos, adaptar la infraestructura sanitaria ante la demanda y, por sobre todo, conseguir las vacunas. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaraoCruzPI, que dice: ¿estás de acuerdo con las restricciones impuestas por el gobierno? Sí o no son las opciones y los comentarios a través del hashtag COCPI. Enrique Duarte, ingeniero, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge, un saludo para vos, para Claudia y para Pipo. Bueno, ¿cuál es la Placer posición de ustedes? Te mencionaba en lo que me decías, nos decías el otro día en la radio, la salud, la economía en paralelo, no uno en primer lugar, ni uno ni lo otro en primer lugar. Pero ¿cómo hacer para buscar ese equilibrio? Esa es la pregunta. Realmente ahí está la cuestión, ¿verdad? En cómo poder encontrar el punto de equilibrio entre lo que es, entre dos temas que van de la mano, que son la salud y la economía. Como leía hoy en el artículo, ¿verdad? Los ciudadanos tienen el derecho a la vida y a la salud, ¿verdad? Pero ni la vida ni la salud
ni esos derechos de vida y salud podrán tener si es que no hay una economía que está sosteniendo eso. Esas son realidades. Nosotros, ya en una situación hasta un poco desesperada, hemos acudido a una invitación del Poder Ejecutivo el día viernes, buscando tender un puente, a través del diálogo, en la búsqueda de soluciones o de alguna solución que pueda paliar este momento, ¿verdad? Sabemos todo lo de las vacunas, pero la vacuna en sí tiene una serie de cuestiones de logísticas, tecnológicas que las envuelven para llevarla a cabo. Nosotros hicimos una apuesta responsable a corto plazo, confiando en lo que explicaba el sector de salud del gobierno, a fin de poder descomprimir este problema de salud que está. Pero ante la realidad de hoy, no voy a repetir, está en todas las redes, está en todos los canales, lo que ocurre en Ciudad del Este, lo que ha ocurrido en Concepción, lo que ocurre acá en Capiatá, lo que ocurre en el mercado de Abasto, por citar algunos. O sea, te demuestra que la apuesta que hemos hecho no sirve para nada, que al final lo único que hemos hecho otra vez es castigar a los sectores formales, a sectores que están realmente castigados, que vienen, como recién le escuchaba a Pipo, que la vienen remando. Esa es la realidad. Y bueno, tenemos que hacer algo. Yo quiero estar me pongo en el zapato de esa gente que ya ha puesto de garantía sus bienes, sus casas, para seguir manteniendo el empleo. Y el empleo formal estamos hablando. Recordemos de que todo este sector formal no solo tienen sus empleados, tienen unos 300.000 puestos indirectos que son los empleados de la administración pública, cuyos salarios dependen exclusivamente del pago de los impuestos. ¿Qué estamos jugando entonces? Nosotros creemos que hay que ser implacables ahora contra toda esta formalidad que, vuelvo a decir, lo único que hace es golpear nuevamente al sector formal. Está Carlos Jorge Bierman, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Carlos Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Jorge, ¿qué tal, Pipo? ¿Qué tal, Claudia? Saludo a toda la audiencia. Carlos Jorge, buenas noches. Más que nada, la posición de ustedes, porque la situación está muy delicada, no hay respuesta del gobierno real. La respuesta del gobierno es muy ¿cómo te voy a decir? Formal, en el sentido de sí hay crédito, hay esto, pero realmente está la crisis, se ve en la calle, se ve en el día a día. Yo me imagino vos como comerciante resentís lo que es la caída absoluta del consumo, de la compra del dinero circulante en la calle. ¿Qué panorama ves vos con esto y cómo tomás lo que se está haciendo? Yo quiero mirar desde otro punto de vista, Pipo. Yo quiero hablar de las causas, qué causó todo esto y por qué estamos así, las consecuencias y principalmente los responsables, ¿verdad? Deslindar un poco de responsabilidades. En primer lugar, las causas. La gente que tenía que hacerse cargo del control efectivo de decretos que emitían, decretos muy confusos, por cierto, no se hizo cargo. Hay un problema de negligencia. Quienes tenían que hacer cumplir la ley y cumplir la ley no lo hicieron. El sector privado formal sí cumplió. Y evidentemente no tenemos mayores problemas en el sector privado, no tenemos informe de mayores problemas de contagio, etcétera, en el sector privado formal, ¿verdad? En segundo lugar, las consecuencias. Las consecuencias son muy claras. Un problema grave de la economía y que ahora se agrava más, todavía voy a tocar después eso si tengo oportunidad. Pero la consecuencia principal es que el sector de salud hoy día está en una lamentable, dramática situación donde vemos que médicos conocidos nuestros, amigos nuestros, están soportando una situación que es absolutamente intolerable, ¿verdad? No tienen recursos, no tienen medicamentos. Y no estoy hablando solamente de las vacunas que vamos a tocar después también. No tienen medicamentos básicos, están en las calles dependiendo, como decía muy bien Pipo al principio, de pollada. Eso es una vergüenza, eso es inaceptable en un país como este. Entonces nosotros tenemos causas, no se han cumplido los protocolos, la gente que tenía que hacerlos cumplir no los cumplió, no los hizo cumplir. En segundo lugar, tremenda cantidad de irresponsables que en el sector, y principalmente en el sector informal, no han cumplido los protocolos básicos de salud.
Y en tercer lugar, el problema que más nos preocupa es ahora el tema de las vacunas, ¿verdad? El tema de las vacunas no es un mantra, las vacunas lo que hacen es evitar que el COVID se siga dispersando, ¿verdad? Que tenga más, ¿cómo se dice? Más versiones o más variantes. Entonces, para nosotros es un momento muy difícil porque nuevamente se le está castigando a la economía que ha soportado durante un año toda la situación. Hemos cerrado y hemos mantenido abiertas empresas, hemos mantenido puestos de trabajo, en algunos casos hemos tenido que despedir gente, hemos reinventado empresas, hemos endeudado, sobreendeudado empresas. Estoy hablando de empresas pequeñas, medianas, grandes, y ahí quiero desmitificar el tema que las grandes tienen un aguante superior a las medianas o pequeñas. Las grandes tienen un problema de escala. Mientras más grande, más problemas puedes tener, ¿verdad? Hemos pasado un año durísimo, hemos hecho todo lo que nos habían recomendado desde el punto de vista de salud, hemos cumplido, a un costo económico tremendo y a un costo emocional también, y hoy de vuelta por la negligencia, por la incompetencia, nos encontramos en una situación que puede hacer que esto ya sea letal y sea irreversible para empresas, puestos de trabajo, y eso también va a afectar definitivamente a la salud. La salud no es gratis, la salud se tiene que pagar, y la salud la pagamos nosotros, los que pagamos impuestos, y como no alcanza porque se gasta mal, entonces se presta más dinero, y como tampoco no alcanza, entonces se tiene que refinanciar, y estamos en eso, en una rueda o en una espiral que puede ser muy, muy perniciosa. La verdad que estamos muy preocupados porque no sabemos qué va a pasar. Hay toda una reacción ciudadana al efecto, pero no tenemos que menospreciar la situación de la salud en este momento, y tampoco menospreciemos la salud de la economía, que está también pasando por un momento muy, muy, muy difícil. Carlos Jorge, por este relato que estás haciendo, por esta descripción cruda de la realidad, y después ponemos también que la cuestión sanitaria no podemos dejar de lado. Entonces yo le preguntaba acá al ingeniero Enrique Duarte de la UIP, ¿cómo logramos este equilibrio? O sea, con esto que estás expresando, ¿no estamos de acuerdo, o ustedes digo, o no estamos de acuerdo con estas medidas restrictivas que anunciaron la semana pasada desde el gobierno, y que lo más probable, porque esto hay que decirlo también, lo más probable, y eso lo dijo el ministro Julio Borba la semana pasada, es que ahora el sábado o el domingo anunciemos de que esto se podría extender una semana más por estas cifras y por estos números que estamos viendo en el sistema sanitario. ¿Crees que la opción es encerrarnos en un contenedor para evitar que nos contagiemos, o cuál es la salida, Carlos Jorge? Pero ya no funcionó eso. Nosotros nos encerramos y cumplimos, hicimos y tuvimos resultados positivos, pero se olvidaron del resto, de la gente. De una manera, por eso yo hablo de negligencia, ¿verdad? Hay gente, nosotros como ciudadanos comunes tenemos que cumplir la ley. Los funcionarios del Estado que tienen actividades específicas, no solamente tienen que cumplir la ley, tienen que hacer cumplir la ley, y no lo hicieron. Por eso hoy estamos así. Por eso también quiero hablar de deslindar responsabilidades. Nosotros hicimos lo que se tenía que hacer y hoy día nos están cargando otra vez la... No, el tema, nosotros aceptamos, como dijimos en varias reuniones, aceptamos a regañadientes porque entendemos y somos conscientes de la lamentable y dramática situación que está pasando el personal de Blanco. Heroicos, merecen todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo, todas nuestras consideraciones. Pero tenemos que ir a la realidad. Si la economía no funciona, ellos van a estar peor. Entonces, dejémonos de joder con el tema de las vacunas. Insisto sobre esto. Hoy día va a estar después el ministro de Relaciones Exteriores. Felicítenle porque casi todo lo que tenemos, lo poco, lo mínimo, que tenemos hoy día es gestión de relaciones exteriores, cuando por el otro lado han tenido dinero, han tenido tiempo, han tenido oportunidades. Y una cosa que es destacable, y con eso termino esta parte, no hay una vacuna, hay muchas vacunas. Increíblemente la raza, el ser humano en este problema global ha encontrado cómo sobreponerse, y en un año ha desarrollado vacunas, no una vacuna, 10 vacunas que estaban disponibles, y que era cuestión, estamos viendo que otros países han logrado resultados interesantísimos por gestión, por negociación o por lo que sea. Yo insisto, tenemos que tomar en serio esta situación, tenemos que darle a los médicos todo lo que necesita ahora, no mañana. Hay gente que se está muriendo en este momento, parientes nuestros, amigos nuestros, funcionarios nuestros, etcétera, etcétera. Déjense de joder con esto. Y en segundo lugar, tenemos que traer las vacunas en tiempo, en cantidad y en forma. Y también empecemos ya a desarrollar la logística, porque no va a servir de nada que mañana
traigamos la vacuna y no estemos preparados para vehiculizarla, distribuirla y utilizarla en tiempo y en forma. Clarísimo. Está también Víctor Stanley, él es presidente de la Cámara de Comercio de Salto del Guairá. Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Claudia, Pipo. La verdad que yo soy síndico de las MIPYMES y miembro del gremio de comerciantes. Sí, para ser señor. más exacto. Sí, Víctor, estaba viendo, corregime si me equivoco, la posición que tienen ustedes es la de no acompañar. Si esto se extiende una semana más, y quiero hacer una salvedad acá, porque me escribe el ministro de Salud, Julio Borba, me dice que él no dijo que lo más probable es que esto va a continuar después de Semana Santa, sino que se va a evaluar, claro, entendemos. El pedido de los gremios médicos es claro, que sí se hay un pedido de los prorrogue. gremios médicos, entiendo la posición del ministro, que no se va a tomar la decisión, se evalúa. Dentro de esta evaluación, eso está dentro del presupuesto, eso nomás también quiero hacerle la salvedad al ministro de Salud. Víctor, ¿ustedes cuál es la posición? Ustedes dicen, vamos a acompañar esto una semana más, pero más de una semana no damos, o directamente no van a acompañar y mañana van a trabajar normalmente como si fuese que no hay medidas restrictivas. Jorge, para empezar, se reunió el sábado la Junta Municipal y decidió que nosotros debemos trabajar. ¿Y por qué te digo que debemos trabajar, Jorge? Cuando escuchamos informes de la Junta Médica que te dice que necesitamos 3 semanas para por lo menos bajar estos contagios, y el gobierno te dice que en 8 días podemos solucionar algo, es una mentira. Estamos rotos económicamente, estamos rotos psicológicamente, estamos rotos moralmente, juntando pedazos todo el tiempo. Hoy por hoy, vos en Salto del Guairá, capital departamental, cabecera departamental, no tenemos una UTI, no hay omeprazol, no hay balón de oxígeno, no tenemos antibióticos esenciales y uno tiene que hacer una manifestación para que el doctor, el presidente del área, te diga que sí estamos mal. Y viene un lote de medicamentos de nuevo y son la misma cosa, lo que ya existían en el depósito. Hoy, Jorge, y Pedro y Claudia, un paciente está hace 8 días, ya gastó 140 millones de guaraníes. Hoy por hoy el IPS solamente funciona en consultas. No tenemos rayos, no tenemos ecografía, no tenemos laboratorio. Estamos a nuestra suerte. Esto es una bofetada al pueblo que tanto se guardó. Esto es no sé qué nombre usar. Cuando vos le ves al brazo ejecutor de la justicia, que es la policía, no intervenir piquis, no intervenir fiestas clandestinas, no intervenir barrios enteros que se pasan tomando tereré. Pero ¿quién es el penalizado acá? Es el comercio que se puso las pilas, que cumplió el protocolo, que sangró todo el tiempo para volver a trabajar y juntar lo poco. ¿Para qué? Para que seguir pagando cuentas, seguir manteniendo ese plantel de funcionarios para no causar una psicosis social y un impacto social para el gobierno. Cuando te hacen sentar en 25 mesas técnicas y te dicen que vos no calificás para el crédito, porque todo el tiempo que pasamos hablando ya entraste en Inforcon y tus cheques fueron sellados. No, por favor, este gobierno tiene que explicar. ¿O acaso, según el doctor Sequera, no nos íbamos a infectar todos y íbamos a robustecer el programa de salud? ¿Qué pasó? No pasó nada. Falta de gestión, falta de amor propio, falta de patriotismo. Yo hoy estuve en el hospital. Hay enfermeras contratadas por políticos que están esperando su nombramiento y no quieren hablar, no cobran un guaraní. Es una calamidad. Esto se volvió un caos. Acá nadie sabe nada. Entonces yo digo una cosa. Este gobierno se pasa pidiendo milagros, porque todo el tiempo quebranta principios y así no se puede vivir. La economía tiene que seguir, la economía no puede parar, y más todavía ahora que nos damos cuenta que un Remdesivir tenemos que pagar aquí en el hospital 8 millones de guaraníes, cuando en otro lado podemos conseguir por 500. Estamos desesperados, estamos totalmente rotos, sin rumbo, sin alguien que nos gobierne. ¿Qué te puedo decir? ¿Querés que llore acá? Voy a llorar porque hoy 2 amigos murieron en los pasillos y uno se queda con una impotencia terrible de decir, ¿qué clase de gente nos gobierna? ¿Qué clase de hombres que no tienen sentimiento? Y yo le dije una vez al ministro, cuando era Euclides el ministro del Interior, Euclides,
Vení a sentarte en este hospital un día entero para que sepas y le cuentes al presidente de la República cómo pasa su pueblo, cómo sangra su pueblo, cómo sufre y cómo llora porque no tiene 10.000 guaraníes. Hoy tenemos que hacer pollada, hoy tenemos que hacer mesas populares, ollas populares, caridad, llamar a las iglesias, llamar a los gremios para colaborar con esa pobre gente. ¿Y dónde está el gobierno? La ausencia del Estado es terrible. Es una lástima. Víctor, O sea, es que es sí. importante resaltar nada más eso, Jorge, lo había dicho el especialista en empleo, Enrique López Arce. Se encierra a la gente, afecta a la economía al solo anuncio de las medidas restrictivas, cae la posibilidad, por ejemplo, de conseguir un trabajo, y él lo dijo, ¿cómo va a pagar esa gente si es que se enferma, si ya se afecta a sus ingresos y luego un familiar se interna? ¿Y de dónde va a salir la plata? ¿Cómo se van a sostener esas ayudas solidarias y luego el entorno también se va a quedar sin ingresos? Es la ausencia total del Estado, sí, es cierto. Y compartía Víctor Stanley con nosotros también un video. Se puede tener medidas restrictivas con un mayor control, no frenar la actividad económica, sí restringir, pero que los controles sean coercitivos, no solamente persuasivos, decía usted, señor Víctor. Así mismo, imagínate, desde las 5 de la madrugada la gente se prepara para trabajar. Y en el trabajo uno se va y recorre el centro y los locales comerciales y ve tapabocas, alcohol en gel, lavamanos. Pero a las 6 de la tarde empieza el relajo, empieza la gente a salir como caballos locos, a tomar bebidas, a compartir el tereré, y la policía recorriendo y agarrando tranzas y agarrando plata para que la farra continúe. Vamos a encerrarnos 400 años y no vamos a salir de este atolladero. Y siempre, como dijo Carlos Jorge, el sector formal, el sector que apuesta, va a seguir siendo penalizado y vamos a morir. Pero vamos a morir pobres, muy pobres. Porque acá hay que entender una cosa, ni una profilaxis, ni un tratamiento precoz se le da a la ciudadanía. O ivermectina, o acitromicina, o zinc, o vitamina D3. ¿Qué nos pasa? Los propios habitantes de Salto del Guairá tenemos que hacer campañas de conciencia, de concientización para que se cuiden. Pero basta unos cuantos inadaptados no controlados para que te fundan toda la economía de una ciudad que ahora está arrastrada. El 32% del comercio está funcionando a medias. Y esto en un mes más nos caemos varios. Y casi 5.800 empleos están por perderse la próxima semana. Terrible este relato que está pasando. Terrible este relato que está haciendo Víctor Stanley de la Cámara de Comercio de Salto del Guairá. Tenemos que hacer una pausa cortita, por favor, Víctor, Carlos Jorge, si nos esperan un segundito. Tenemos que hacer este corte, don Enrique. Con mucho gusto. Enrique, una pausa cortita y seguimos hablando sobre este tema terrible, por cierto. Pausa, venimos enseguida. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de la encuesta que establecimos en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPay. ¿Estás de acuerdo con las restricciones impuestas por el gobierno? En un 66% la gente dijo que sí y 34% que no. La gente acompaña en gran medida, pareciera, las medidas restrictivas. A juzgar por Sí. el voto de la gente en redes sociales. Voy a ver la cantidad de gente que Sí. participa en la encuesta. Cerca de 1.000 votos. Bueno, Pipo ya tiene una teoría al respecto que no le iba a preguntar, ya sabemos. No, ya no, ya la Este- encuesta ya la miro con recelo. Sí. Decís que con esta encuesta también. Todo lo que participan. ponemos que tiene que ver con el gobierno siempre gana increíble. Siempre ¿no? gana el gobierno, hay 1.500 que están esperando para poner su dedo ahí. Pierde toda seriedad. ¿Le puedo consultar, perdón, al señor Enrique? Usted participó de esta reunión con el presidente de la República. ¿Cuál es la percepción que tuvo, verdad, de Mario Abdo Benítez? Porque es una gran incógnita. ¿Qué es lo que pasa con él? Se está guardando un silencio que inquieta, ¿verdad?, a toda la ciudadanía. Entonces, ¿cómo usted lo vio? ¿Qué percepción tuvo? ¿Qué él pidió y qué ustedes pidieron también? Sí, yo estuve presente en esa reunión.
En esa reunión hizo un relato histórico, ¿verdad?, de todo lo que ha pasado durante esta pandemia. Nos comentó acerca de las frustraciones y acerca de la problemática que está enfrentando. Manifestó de que en el tema de las vacunas probablemente o se han equivocado, no han hecho bien las cosas. Manifestó que él, por la polarización que existe en este momento, cree que lo oportuno sería que él salga a hablar en el momento que tenga una postura bien firme o clara sobre lo que es el tema de las vacunas. Lo que el sector privado le dijo es de que llegó la hora de que tenemos que pacificar esto y trabajar todos juntos, si no, no vamos a salir de este atolladero. Ofrecimos logística, ofrecimos gente que trabaje en planificación, gente que trabaje en tecnología para llevar adelante, porque entendemos nosotros del sector privado que el tema, en este momento el tema de la salud se centra en la vacuna. El ser humano, la economía, la salud, se mueven por expectativas. Y hoy la gran expectativa está centrada en el tema de la vacuna. Nosotros, al salir de ahí, de esa reunión, justamente estábamos pensando qué más poder hacer. Estuvimos leyendo todo lo que salió en la prensa últimamente, porque tenemos un equipo de trabajo pensando, ¿verdad? Por ejemplo, todo este tema creado con la República de Taiwán sobre el tema que es donación, que no es donación. Yo no sé, en este momento, por el bajísimo nivel que tienen ellos realmente de infectados, es uno de los menores casos a nivel mundial, quién sabe, puede ayudar a nuestro sistema sanitario enviando urgentes terapistas. No sé, ya, si tanto pueden ayudarnos, y que yo creo que realmente lo harán, ¿por qué no le pedimos que nos ayuden con terapistas? ¿O no es esa una solución momentánea para todo ese problema en este momento? No sé, pensamos que es así, pero realmente lo hemos visto al presidente muy abatido, ¿verdad? Y él está esperando el momento de poder anunciar cuestiones concretas referentes a la vacuna. Nosotros creemos que sí, sabemos que hay mucho comercio informal a nivel mundial de las vacunas, pero nosotros en el mercado tenemos laboratorios de primer nivel que están acostumbrados a trabajar en importación de medicamentos y vacunas. Tenemos importadores de primer nivel. Yo no sé por qué no le damos acceso a todo ese sector a que colabore con el gobierno y que vengan las vacunas. No sé si contesté a tu respuesta, sí. Claudia. Está Carlos Jorge. Sí, con Carlos Jorge sí. Lo que quería, él habló de un tema que a mí me sonó mucho, que es... ¿Está Carlos Jorge? Sí, está. Bueno, más que nada el tema de la politización de la salud, que es lo que se hizo desde el comienzo. Acá se equivocaron el camino y no se dieron cuenta que el sistema de contratar a través de políticos, de darle a los políticos los cotos de casa, como en cada departamento el político el que pone su gente en el tema de salud. Acá en el Ministerio de Salud se politizó también Mazzoleni, era un pobre infeliz perdido ahí en un mar de políticos que hacían lo que quisieron. Cuando se convocó a los empresarios, que es lo que dice Enrique recién, se convocó a los empresarios para que vengan, vamos a ver qué podemos hacer con la pandemia, enseguida se reunió un grupito, ahí se lo llevó a un costado a los amigos para comprar insumos ellos, para hacer el negocio ellos, y se dejó de lado a los grandes y a los serios. O sea, ¿cómo combatimos eso que quedó en el camino, Carlos Jorge? ¿Cómo ponemos y pasamos la pelota y decimos, bueno, basta, la salud ya no se puede jugar con la salud, ya no se puede politizar la salud, ya no es un tema donde se puede seguir jodiendo ni repartiendo cupos? Nosotros somos empresarios, administramos realidades y resultados, ¿verdad? Esa es nuestra obligación. El resultado en este momento es que la mitad o más de la población, que coincide con todo lo informal y legal que mencionaba muy bien Víctor también, no ha participado porque no ha tenido controles adecuados en tiempo y en forma, ¿verdad? Y eso nos obligó a nosotros a tener más cuidado, etcétera, etcétera, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de las vacunas.
Yo no sé, no tenemos información cierta de cuándo van a venir las vacunas y no estamos hablando de... a mí me molesta cuando nos contrastamos, nos comparamos con otros países. Paraguay tiene un problema de escala al revés. 4 millones de vacunas es lo que necesita Paraguay. Eso en un contexto importante no es nada. Brasil necesita 200 millones de vacunas, Estados Unidos necesita 300 y así sucesivamente. Y si nos vamos a la región, nos vamos también a... Entonces 4 millones de vacunas no debería ser un problema superlativo o que deje de lado el problema de gestión. Nosotros estamos hablando de que mientras tanto, hasta que en algún momento consigamos las vacunas en tiempo, en cantidad y en forma, mientras tanto la gente tiene que cumplir los protocolos y no se están cumpliendo. Basta con salir a las calles de Asunción. Ayer tuve oportunidad de salir casi normal, casi un día normal, etcétera, etcétera. Entonces, si no se va a cumplir y si le va a castigar a la misma gente de siempre, entonces prácticamente esto no tiene sentido. Y hay que terminar con esa historia de la economía o la salud. La salud está totalmente ligada a la economía y viceversa. No hay salud sin economía y no hay economía sin salud. ¿Qué es lo más valioso que tiene un ser humano? Además de su familia, etcétera. Su salud, la salud de sus familiares, la salud de la gente con quien comparte, con quien trabaja, sus colaboradores, y la economía que permite todo esto. Entonces hay que dejarse con este tema que la economía, que no, es un tema, es un continuum. Si no hay salud, obviamente no vamos a poder tener economía. La gente no va a poder trabajar, la gente no va a poder desempeñarse, no va a poder... Y si no hay economía, la gente no va a poder pagar siquiera el alcohol que necesita para lavarse las manos. Hay gente que no tiene dinero para comprar el alcohol o el gel, que nosotros acá, yo reconozco, tenemos posibilidad de hacerlo. Me duele mucho lo que estaba diciendo Víctor de Salto del Guairá. Salto del Guairá es parte importantísima de Paraguay. Me duele tanto lo que dice. Nosotros también estamos más o menos así acá, Víctor. No vayan a creer que ustedes son, entre comillas, privilegiados. Sí, nosotros claro hicimos todo el esfuerzo, mantuvimos nuestras empresas abiertas, mantuvimos puestos de empleo, seguimos pagando impuestos. Desde marzo del año pasado hasta ahora hemos pagado impuestos, mantenido a nuestra gente en IPS, hemos hecho todos los esfuerzos. Y ahora nos encontramos que los hospitales no tienen nada. Nosotros tenemos amigos y parientes médicos, están desesperados. Por eso que nosotros... a regañadientes, vuelvo a decir, aceptamos esta cuarentena, digamos, temporal. No sé si vamos a aceptar después del 5 también un tema que estamos discutiendo, pero aceptamos por la lamentable y dramática situación que están pasando los médicos. Pero no se va a solucionar con la cuarentena. La solución es darle en tiempo y en forma lo que necesitan. Infraestructura, medicamentos, y no estoy hablando solamente de COVID, estoy hablando de medicamentos en general. La gente no se muere solamente o no se enferma solamente por COVID. Entonces estamos en una situación muy precaria, muy peligrosa. Entonces estamos poniendo en riesgo los dos patrimonios más importantes que tienen las personas, su salud y su economía o su patrimonio. Entonces cuidado con eso porque podemos tener problemas. Víctor Stanley, este anuncio que se hace de vuelta desde el gobierno cuando se toma esta decisión de las medidas restrictivas, esto que tiene que ver con la asistencia, con las medidas paliativas para asistir a los comercios por parte del gobierno, en el tema de exoneraciones, servicios básicos, se habla incluso de IVA, eso basta, eso sirve cuando el año pasado ingresamos nosotros en esta cuarentena absoluta. ¿Ustedes sintieron ese impacto, ese soporte que da el gobierno para asistir a las empresas? Jorge, te voy a explicar para que entiendas y que la audiencia entienda. Cuando salieron los créditos Fogapia ya por agosto del año pasado, todos estábamos quebrados, todos estábamos en Inforcom. ¿Y cómo es posible que el banco de una mercadería a 5 años, a 2 años, con 1 año de gracia, cuando vos no tenés calificación para obtener el crédito? O sea que es la misma cosa que yo ofrezca un producto que no existe. Y nos corrieron así. ¿Cómo es posible, Jorge, que nosotros mañana vamos a tener una reunión con el director de la región sanitaria donde nos vamos a ofrecer la ciudadanía toda prácticamente para darle recursos, que no tenga miedo y que hable y que nos diga qué le hace falta? Entonces vamos a hacer campañas de recolección de dinero, de alimentos para los que están en el hospital. Vamos a tener que hacer de tripas corazón.
¿Cómo le convences a este pueblo saltoguaireño o paraguayo que vuelva a creer en el gobierno cuando hacen una pasarela de $2 millones y no cuesta eso? Y con ese sobrante de plata se podía hacer unas cuantas camas o comprar unos cuantos remedios. ¿Cómo le hace entender a este pueblo que tanto ya pasó? De que sigue leyendo noticias de que se roba, de que hay sueldos jugosos, de que hay dietas, de que tienen seguros de la Gran 7. Y el tipo este está muriendo porque no puede tomar una ivermectina. ¿Cómo le haces creer? Y después los tipos no se van a guardar porque sus familias necesitan y van a salir desprotegidos a trabajar y el contagio va a ser mayor. El sentido común te explica que una cuarentena rígida no nos va a llevar a nada, sino un ordenamiento de concientización y un aplaque económico por parte del gobierno, inyectando capital al sistema económico. En este momento, la peor cosa que le puede pasar al gobierno es el miedo. No pueden tener miedo y te dicen todos los libros de economía. Pero estamos en una disyuntiva tan grande que la gente dice, ¿te querés morir? Pero es que no estamos muriendo y no hacemos nada. La economía está muerta y ahora nos estamos muriendo por el COVID y no reaccionamos. Por eso yo digo siempre, ahora tenemos que unirnos, como dijo Carlos Jorge, o como dijo el señor Duarte, hay que pacificar los ánimos. Hoy la gente ya no le tiene miedo a la policía, ni a la montada, ni a los cascos azules. La gente está rabiosa, está airada, porque ve esas promesas que no se cumplen, ve esas mentiras una tras otra. Y está cansado. Psicológicamente este pueblo no está preparado para soportar todo esto. Y hay que hacer algo. Todos los sectores, no importa quiénes sean, pero tenemos que encontrar una salida. Esto ya no da más. Y esto se va a romper dentro de poco y va a venir un colapso de dimensiones catastróficas. Y eso no hace falta que yo lo diga. Cualquier mortal se da cuenta de lo que estamos viviendo ahora. Es una cosa muy seria. Jorge. Sí, don Enrique. Me permitió un comentario sí, final adelante. sobre lo que dicen. Yo creo que la cuestión no debería pasar con esta historia si se acata o no después del 5 esto. Esto debería pasar porque el gobierno entienda de que hay un sector que preserva la salud trabajando. Hay veces que hay que entender de que hay que dejar de cazar en el zoológico. En el zoológico están todos los animales, pero allá en la jungla, hay que salir a cazar allá en la jungla, donde está realmente la gente que no cumple, la gente que por su irresponsabilidad está generando todo este problema. Y yo realmente adhiero a la desesperación del amigo Stanley, porque esa es la desesperación de toda la gente. Y nosotros vamos a sumar a esto que pedimos formalización. Imagínate, seguimos pidiendo formalización y se están dando todos estos problemas. Valdría la pena repensar, es por eso que es necesario repensar y trabajar conjuntamente aquí, Jorge. La ministra del Trabajo el otro día, Carla García Lupo, hablamos con ella en la radio, nos daba unos números. En el sector formal, 10.000 trabajadores que pidieron suspensión temporal para acceder después al subsidio que le da el Instituto de Previsión Social. Con el anuncio que se hizo la semana pasada de este decreto, 700, ¿verdad? Sí. Sector formal estoy hablando. Imaginar cómo debe ser en el sector informal, ¿verdad? Así mismo, realmente. Porque, ¿me permitís algo, Jorge? Sí, Carlos Jorge, adelante. Yo quiero también, no quiero terminar con una narrativa excesivamente negativa que ya es suficiente con la realidad que tenemos. Yo creo que a como dé lugar tenemos que hacer lo que corresponde ahora. Sí. Tenemos que hacer los cambios, tenemos que generar las acciones que proporcionen o permitan los cambios necesarios en salud, a traer las vacunas, a sustentar, a apoyar a la economía formal, pero principalmente tenemos que lograr sostener a como dé lugar. Todavía Paraguay tiene increíblemente entre todos los países o entre casi todos los países de la región estabilidad macroeconómica. No tenemos que permitir que esta situación, esta pandemia o la falta de gestión o de capacidad de gestión que estamos mencionando altere esto, porque eso sí va a ser un problema muy serio. Tenemos que hacer lo posible para mantener que se está trabajando. Yo quiero destacar que se están haciendo algunas cosas. Mencionaron a la ministra del Trabajo, estamos trabajando muy bien con ella, hay que destacar.
Y finalmente quiero que le digan al ministro Acevedo, felicítenle de mi parte porque reconocemos y sabemos el gran trabajo que está haciendo Cancillería para, de alguna manera, conseguir, no sé cómo están haciendo, pero están consiguiendo vacunas de países, como alguien mencionó, que son también prioritarias para ellos. Y eso es un trabajo extraordinario, me consta, y creo que es un ejemplo que otros también deberían de seguir para cumplir sus funciones de la manera más diligente y adecuada. Víctor, Stanley, para ir redondeando, yo entiendo y les digo a nuestros invitados, al ingeniero, a Carlos Jorge, a vos, Víctor, nosotros todos los días en nuestros medios, en nuestro espacio, hacemos la descripción de la realidad cruda, como también la hacen todos, la hicieron ustedes. Entonces yo digo, ¿qué es lo que, a dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que no se hizo que tenemos que hacer? Yo no sé si ustedes tienen la solución, la receta mágica, creo que no. Pero hoy hay una realidad que de vuelta alcanzamos este número récord de fallecidos, 60. Hemos superado la barrera de los internados, casi llegando a los 2.500. Entonces digo, esa es también hoy debe ser nuestra prioridad absoluta. ¿Cómo bajamos cuando vemos hospitales públicos y privados, también privados, que están compartiendo habitaciones o en salas de internación entre dos personas porque ya no hay espacio? Y ahí es donde yo digo, Víctor, Carlos Jorge, ¿a dónde nos enfocamos? ¿Nos centramos en tirarle pálidas a este gobierno, que yo soy uno de los primeros que reconozco y digo inepto, corrupto en algún momento, pero cómo hoy ponemos la prioridad en primer lugar para superar esto y empujemos todo este carro para salir adelante y superar esta crisis, Carlos Jorge, Víctor? Permíteme, Víctor, dos palabras nomás quiero decir y te dejo. Dos cosas nomás tienen que hacer, que cumplan los decretos que ellos mismos emiten y que por lo menos los decretos sean más también prolijos, ¿verdad? De paso. Pero que cumplan los decretos que ellos mismos emiten. Y segundo, que solucionen ahora los problemas acuciantes que tiene el sistema de salud. Esos dos temas nomás lo que nosotros estamos pidiendo concretamente. Víctor. Mira, sí, Jorge, Pipo, Claudia, mira una cosa. Nosotros tenemos el modo COVID de vivir. Y como bien dijo Carlos Jorge, vamos a cumplir. El otro día estuve por Ciudad del Este y fui hasta Presidente Franco. Y en una plaza había 500 personas sin ningún cuidado. ¿Dónde están los órganos de control? Porque esto todavía no terminó. Ese es el mayor problema que tenemos. En los negocios podés ver 300 personas bien guardadas, pero no podés atajarle a unos tipos. Yo digo, ¿será que no se les puede atajar a unos cuantos inadaptados que te joden la vida todo el tiempo? Claro que sí se puede. Es gestión, es hablar con la gente involucrada, es involucrarse. Es que el gobierno mande emisarios, no sé cómo se les puede llamar, y que vengan y controlen y que aprieten las marcas. Yo quitaba las Fuerzas Armadas para que a estos inadaptados los lleven. Porque un país entero no puede estar pendiente de unos tipos que se pasan chupando, de unos tipos que se pasan jugando piqui, de unos tipos que se pasan pegándole a su señora borracho y no respetan el protocolo. Acá hay gente seria, hay gente comprometida que quiere llevar a este país a un rumbo. Pero por ese tipo, esa clase de personas, no podemos estar perdiendo ya casi un año. Tenemos que entrar con medidas correctivas, porque este es un país de rigor y así se manejó siempre. Lo siento mucho, mirá Jorge Duarte, lo siento mucho, pero es la verdad. Nosotros hemos gastado en audiovisuales, pero muchísima plata para entrar a concientizarle a la gente. Pero ¿sabes qué la gente te dice? En guaraní te digo, Sí. maná se haye cuidata o maritos o upar la plata. Maná se haye cuidata a ese vecino todo el día o mojó. ¿Te das cuenta? Es tan difícil luchar cuando uno quiere ser formal y no tiene un brazo donde vos te podés apoyar. Nosotros debemos confiar en las fuerzas públicas. Nosotros debemos confiar en la fiscalía que haga cumplir el decreto y que no importa quién cumple. Si yo incumplo me voy a ir preso, no hay ningún problema. Pero es la única manera de que avancemos con paso seguro. Si no, esto se va a desbordar todo el tiempo. Vamos a guardarnos siempre nosotros lo que queremos guardar la forma y siempre vamos a estar penalizando por los inadaptados. Así. Terrible. Duro, pero es cierto, ¿no? ¿Eh? Duro, pero cierto. O sea, podríamos catalogarlo como que va a haber una
salís con ese discurso y van a saltar un montón de organismos que van a decir cómo la justicia, si acá se está criticando que se hagan barreras, están pelotudos criticando, diciendo no, que no se puede parar a la gente por la calle, que es ilegal que te lleven. O sea, el gobierno anuncia una medida que va a controlar y sale la corte de pelotudos a decir, no se puede, que no te lleven, no vaya a dejar, nosotros tenemos abogados que te van a permitirse. Claro, o sea, el prepotente, el que quiere salir a joder, a mí no me pueden parar, a mí no me van a agarrar. Y tenemos la escena del boludo ayer gritando, quiero comprar comida, una vergüenza, una falta de respeto hacia la gente que se queda, a los que nos quedamos, a los que nos cuidamos. Y bueno, y es culpa de muchos medios de comunicación que se prestan. Sí, adelante. Disculpame, te interrumpa. Sí. Yo digo nomás una cosa, ¿por qué esta gente no piensa en los héroes de blanco que tenemos? No. Yo el jueves estuve por el hospital, pero voy a tener que contar esto porque me duele bastante. El jueves una señora regaló meriendas para las enfermeras. Y yo te juro por Dios que veía la cara de estas pobres señoras pintado con color de esperanza. Están cansadas, están abatidas, están desganadas. Los doctores las mismas cosas. Hay que hacer algo. Acá no estamos ya para discursos. Acá la acción debe primar. Se están muriendo gentes, amigos, afectos. Esta enfermedad se está llevando. No nos podemos quedar con brazos cruzados. Disculpen. Sí, Víctor, te entendemos. Carlos Jorge, cuando nos toca de cerca, nosotros venimos diciendo que veíamos, yo le mencionaba el otro día al doctor Pablo Lemir, cuando el año pasado, en abril, exactamente hace un año, se le preguntaba a él el peor escenario en Paraguay y nos decía, pueden haber 10.000 fallecidos. Sí. Y yo dije, pues este es un despropósito, ¿de dónde saca este número? Y hoy estamos viendo estas estadísticas, ya superamos la barrera de los 4.000. Si seguimos en esta misma línea, en julio, según esta proyección, podemos llegar a ese número que el año pasado el doctor Lemir nos dijo. Sí, sin ninguna duda. Hay unas estadísticas, incluso hay un programa que está mostrando casualmente que en esta época estaríamos por esas cifras, lamentable. Pero no deberíamos permitir esto. Si la gente cumpliera y si se hicieran cumplir los protocolos, evidentemente no tendríamos este problema y no llegaríamos a cerrar absolutamente nada, ¿verdad? Pero si no se cumple, si la gente está haciendo caso omiso de su obligación constitucional e institucional, entonces tenemos un problema más serio, ¿verdad? Acá por eso yo digo, hay que deslindar responsabilidades. Yo no quiero que me culpen de nada. Yo cumplí, así como cumplió Víctor y cumplimos muchísimos otros más. Entonces tampoco no es justo que un irresponsable, no importa de qué calaña o de qué categoría sea, venga a contagiarnos. Eso también es penal, eso también hay que buscar la manera de ir castigando a esta gente como corresponde, dentro de la ley siempre. Pero creo que estamos en un momento crítico y vuelvo a insistir, que la gente que está a cargo se haga cargo y que démosle a los médicos todos los recursos que necesiten ahora, en este momento, no dentro de un mes o dentro de... No, que se busque la manera de infraestructura, medicamentos de todos los tipos. No solamente tienen, Víctor sabe muy bien, no solamente tienen problemas con medicamentos para COVID, tienen problemas para todo. Y en tercer lugar, mejorar también la calidad de la comunicación. La comunicación también tiene que ser clara, precisa y generar expectativas y confianza, ¿verdad? Por último, Enrique, a mí me dicen ahora, referentes del gobierno, nunca se desconoció que el sector formal no haya cumplido con los protocolos. Pero ¿cuál es la otra alternativa? ¿Verdad? Yo insisto en esa discusión, ¿verdad? Quizás a lo mejor dejamos a los formales que sí están, los centros comerciales, ustedes, no sé si se tiene esa capacidad de, no digo discriminar, pero hacer esa diferencia de quiénes son los que cumplen y nos enfocamos, así como dice Claudia, en esos que están con el piqui, que están con el descontrol, con las fiestas clandestinas que dice el ministro de Salud que no son tan clandestinas porque todo el mundo sabe dónde se hacen estas fiestas. A lo mejor nos tendríamos que enfocar en eso, donde todos sabemos se producen o se generan los focos de infección y dejar a la gente que sí cumple con los protocolos que siga trabajando, ¿verdad? Jorge. Jorge. El propio ministro de Salud declara y comenta y certifica que el sector formal cumple con todas las medidas sanitarias. Sí.
Es más, él más de una vez ha dicho que él ha constatado personalmente eso. Ahora, yo no entiendo si realmente existe un sector bastante importante que cumple. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que no estamos realmente, no sé, sin querer o queriendo, destruyendo la economía? ¿Qué sentido tiene de repente decir, bueno, cierro un shopping o un shopping a las 7 de la noche y abro los restaurantes hasta medianoche, que ya le está quitando todo el público? Realmente no entiendo. ¿Qué pasa con nuestras fronteras? Todos los días están entrando, no voy a hablar del contrabando, pero están entrando paseros que van y vienen, son miles, porque el contrabando es hormiga, sin discutir, o llevando o trayendo el virus. ¿Qué hacemos contra eso? Porque contra eso sí tenemos acciones legales, tenemos la ley que nos defiende y nadie va a poder cuestionar. ¿Pero qué estamos haciendo? Estas fiestas nocturnas, las rondas de tereré y de cerveza precisamente no se dan a la noche. Crucemos entre la avenida Artigas y la costanera de Asunción y vamos a poder constatar eso. No tenemos necesidad de salir del centro de Asunción. O sea, tomemos conciencia, busquemos acciones lógicas. Eso O sea, en síntesis, enfocarnos en eso. Claro. Enfocarnos en eso. Jorge, Sí, Jorge. sí. Increíblemente el año pasado, y nosotros advertimos esto, increíblemente o muy ingenuamente o muy irresponsablemente, como se quiera ver, alguna gente del gobierno pensó que podíamos autocontrolarnos. Y eso es un gran disparate. En Alemania nos autocontrolan, en Estados Unidos nos autocontrolan y mucho menos acá, ¿verdad? Entonces acá, efectivamente, si uno emite un decreto, que insisto, los decretos tienen que ser precisos, no tienen que ser interpretables, no tienen que ser discutibles. Si uno emite un decreto, tiene que ocuparse que el decreto se cumpla. Y si no se cumple, entonces de alguna manera, como estaba diciendo Víctor, se pierde el respeto o se pierde y entonces eso no es posible. En este momento hay un decreto que está vigente, hay que cumplir, y cuando termine esta cuarentena, igual hay restricciones que se tienen que cumplir, que no cumple, y bueno, para eso hay que aplicar la ley, para Absolutamente. eso, y si no hacen, bueno, que se los cambie, listo, que Así se cambie mismo. a los funcionarios que no están cumpliendo su trabajo. Así nomás. Carlos Jorge, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias por compartir con nosotros. No, a ustedes, muchísimas gracias, a ustedes. Saludos, Víctor, y saludos, Enrique. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Saludos, Enrique. Víctor Stanley, también te despedimos. Víctor. Muchas fuerzas. Sé que perdiste a amigos cercanos en estos días y mucha fuerza, Víctor. Vamos a seguir hablando. Mañana te llamamos en la radio también y ampliamos este quebranto y este Tengo 20 reclamo. segundos. Sí. Vos sabés, Jorge, a mí me encantaría quedarme en mi casa. Vos no sabés lo difícil que es levantarse, ponerse la camisa de coraje, verle a los hijos y decir, hoy quiero volver a besarles. Me encantaría que el gobierno pague mis cuentas. Me encantaría que a todos mis amigos el banco deje de llamarle y psicológicamente no le trabaje. Me encantaría ver a unos cuantos que dejen de tomar clonazepam para dormir. ¿Por qué no? Pero estamos rotos, estamos debiendo, tenemos una mochila demasiado pesada y tenemos que salir a batallar, no nos queda otra. Es así. Dale, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Víctor Stanley. Mucha fuerza. Gracias, Víctor. Enrique Duarte UIP, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto, ¿sí? Gracias a usted, Jorge. Yo creo que de esta forma, hablando, forma constructiva, Sí. habremos seguramente de encontrar una luz allá en el fondo del túnel. Ojalá. A la vuelta de la pausa ya está el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Euclides Acevedo. Vamos a hablar con él. Pausa, venimos enseguida. Cargada full a full en barcos y rodados por precio y calidad. La nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Bureau Veritas. Cargada full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Continuamos en Carao Cruz y ya tenemos en el piso al ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo. Antes tenemos un material
que hace un recuento acerca de la situación, la incertidumbre con respecto a la llegada de las vacunas a territorio nacional. Hay que mencionar en este sentido que se esperaba la semana que pasó cerca de 64.000 dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, pero ya la OPS aclaró que llegarían en abril, pero no hay fecha exacta con respecto a la llegada de estas vacunas. También se había dicho que hoy iban a llegar dosis a través de una donación de India. Finalmente la fecha pasa para mañana, así que hay mucha incertidumbre con respecto a las dosis que podríamos recibir y para eso vamos a hablar con el canciller nacional. Pero antes, el material. Paraguay se encuentra sumergido en una gran incertidumbre con respecto a las vacunas contra la COVID-19 y la ansiedad de los trabajadores de la salud y de la ciudadanía en general crece. Los retrasos se agudizan y la falta de certeza de las autoridades, sumado al silencio de Mario Abdo Benítez, agravan la situación. Haber apostado ciegamente por el mecanismo COVAX y por la solidaridad del multilateralismo fue un fracaso, expresaron referentes del gobierno. Por su parte, legisladores manifestaron que la demora podría ser criminal. Mientras, la guerra por las vacunas también evidencia los liderazgos de débiles y dubitativos. Según las primeras versiones, el jueves pasado debían llegar las 64.800 dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud informó a Paraguay que recibirá el segundo lote de dosis en el mes de abril, pero sin fecha exacta. El retraso se debe a que el mecanismo priorizará la entrega de primeros lotes a otros países. Hasta la fecha, Paraguay cuenta con un total de 63.000 vacunas, con un total de 36.211 trabajadores de la salud inmunizados. Como alivio, llegarán 100.000 dosis de Covaxin este lunes, una donación de India, pero que también sufrió un retraso. Euclides Acevedo, ministro, canciller, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Claudia. Señor Dios. ¿Cómo le va, ministro? La petanda de Geletevio. Sí, está serio. Quería la vacuna ya esta noche. Los domingos él está en modo serio. Queríamos estar haciendo un vivo desde el espigón presidencial con las 100.000 dosis de Covaxin, ministro. Así tendría que haber sido. Nuestras vacunas donadas por el gobierno de India desde ayer, que están en Miami. En los últimos tiempos ya me convertí en un experto también de logística de cargueros. Y bueno, hay una serie de nombres o palabras raras que no entiendo, pero que tratan de justificar por qué no están llegando las vacunas. Y tengo una información de que va a llegar mañana, pasado, antes del fin de mes. Ya no quiero arriesgarme a nada porque lo único que se produce es angustia, desencanto, frustración. Pero de todas maneras, el signo claro es que el embajador de la India, concurrente con Paraguay, llegó de Buenos Aires hoy y está para que recibamos a las vacunas, que van a ser 100.000 ahora y 100.000 después. Y está prácticamente culminando el proceso de contrato de las 2 millones de dosis que queremos convenir con ellos. Solamente falta el dictamen de la Procuraduría, todo el proceso administrativo de dictámenes de vigilancia de las vacunas del Ministerio de Salud están completas y bueno, toda esa coyuntura administrativa está satisfecha, falta el procurador y bueno, en base a eso se firmará después el contrato. Carlos Jorge Vierma nos dijo y te hago extensiva, pidió que te felicitemos, agradecerle al ministro por las gestiones que se está haciendo ahora desde Cancillería, que podemos estar de acuerdo con él, pero digo nomás, arrancamos tarde, ministro. Esto que teníamos... Muy tarde porque, vuelvo a repetir, creo que te dije a vos que fuimos muy ingenuos al creer que la multilateralidad de estas cosas iban a beneficiarnos con nuestro compromiso. No fue así. Y tardamos en recurrir a otros mecanismos bilaterales cuando ya prácticamente la escasez de las vacunas estaban cantadas en todas partes. Y bueno, la codicia de los ricos una vez más
nos causó serios problemas de abastecimiento. Y es aquí que tenemos no solamente la incertidumbre de las vacunas, sino la incertidumbre de sus llegadas y de sus costos. Yo no quiero ser, tengo una posición clara, definida, y lo digo siempre sobre Taiwán. No quiero ser jamás desleal con una nación tan noble, con el pueblo paraguayo, históricamente, hace casi 60 años. Esto que dijo Enrique Duarte, no sé si, Pipo, vos te percataste, Sí, Claudia. lo de los terapistas. Sí. Yo no deja de ser una mala idea. La primera vez que escucho un planteamiento formal, me estaba fijando ahora recién, antes de entrar, los números de Taiwán. 110 fallecidos, una población de ¿cuánto? 23 millones de habitantes, 10 fallecidos, número de contagios no es elevado. ¿Cuál es hoy nuestra realidad? No tenemos terapistas. VIMS anunció la construcción de nuevos pabellones de contingencia donde haya el terapista. Tal cual, pero fíjense ustedes, hace un año, cuando comenzamos esta campaña del Epitán de Erógape, me acuerdo que veíamos los hospitales de Italia y de España, que tienen sistemas de salud altamente avanzados, con una cantidad de muertos, no tanto como consecuencia de la falta de camas, sino la ausencia de especialistas en la aplicación de los procedimientos, es decir, los terapistas. Y efectivamente, ¿de qué nos va a servir tener vacunas, tener hospitales bien equipados, si no tenemos el terapista adecuado? Y también hay que tener en cuenta que podemos tener vacunas y aplicarlas no es tan sencillo, es toda una especialidad también. Vale decir que hay que abordar esto con un criterio mucho más profesional, menos sentimental, aunque no podemos prescindir de ello, pero digamos, ahora mismo prepararnos, porque esto va a durar mucho tiempo, Jorge. No vaya a creer que esto se acaba con la llegada de 2 o 3 millones de dosis. No, esto hay que preparar, hay que tener un parque sanitario, hay que tener una estructura geográfica de aplicación de las vacunas, esos terapistas a los que vos te estás refiriendo, y por sobre todas las cosas a un seguimiento sanitario a las consecuencias que pueden ir provocando las vacunas, que esperemos que las mismas sean positivas, porque no va a haber reactivación económica si es que no tenemos un pueblo curado, o por lo menos aquellos que no se enfermaron debidamente prevenidos por la vacuna. Vale decir que necesitamos una visión integral y creo que los de salud lo están haciendo bastante bien. Hay gente muy abnegada y también gente muy competente, porque a mí la abnegación por la abnegación misma tampoco es suficiente. O sea, todos estamos aprendiendo y todos necesitamos comprometernos. Repito, la mejor vacuna es la aplicación del protocolo sanitario. ¿De qué nos va a servir la vacuna si nos vamos a relajar? Para nada. Canciller, la pregunta es el tema de las vacunas en Estados Unidos. Las vacunas que iban a hacer eran parte del lote de Taiwán, que se habló de que podían cedernos el turno, que es lo que me dicen ahora. Hoy en día nadie tiene stock de vacunas, sino que lo que uno entra en la cola de cualquier contrato que firme, y lo que puede ir pidiendo es que le adelanten algunos países que tienen mejor situación. Entonces, vos tenés libertad absoluta de parte del gobierno hoy de hablar con quien sea, de negociar con quien sea y de inclusive cerrar de palabra con quien sea dentro de ciertos parámetros lo que haya. Sí, tenemos esa plenipotencia, por decirlo así. Y ahora justamente estamos de vuelta recurriendo a algo que parece que quedó adormecido, como es el de AstraZeneca, que estábamos negociando con la ayuda del Departamento de Estado en Washington, y ahora eso se ha revivido, habida cuenta de que prácticamente esa es una vacuna que en Estados Unidos poco se usa. Y eso también me permite hoy día, a las plenipotencias que te referías, a hablar con gente de Pfizer y de Moderna, y de Johnson & Johnson inclusive. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recurrir a todos los medios. Lamentablemente esto no ha sido debidamente programado, porque llegamos un poco tarde, basado en nuestra ingenuidad y, por supuesto, repito, en la angurria de nuestros supuestos hermanos solidarios del mundo. Canciller, mencionó el tema económico y quería aprovechar para comentarle lo que dijo el economista César Barreto, que hoy el gobierno ya no debe analizar cuánto le va a salir cada vacuna, comprarlas tal vez a cualquier precio, porque saldría mucho más caro
sostener a la población activa económicamente con los subsidios y mucho más caro también lo que se tenga que invertir en el sistema de salud, en las internaciones, en estos pabellones de contingencia. ¿Cuál es su análisis con respecto a eso y qué tan cara puede llegar a salir una vacuna hoy, verdad, con este escenario? Yo creo que lo más caro no va a ser la vacuna. Lo más caro va a ser la logística de planificación, gestión y resultado de la reactivación económica. Eso va a ser mucho más caro porque no basta que nos curemos. El señor Jorge Torres y la señora Claudia superaron el COVID o no habiéndolo tenido, están vacunados, pero si no tienen los recursos económicos, crédito, existencia tecnológica, producción, distribución, mercado seguro, no me sirve para... Y eso cuesta plata, eso cuesta dinero. Entonces, el Tesoro Nacional debe también preocuparse en tener un colchón bastante grande para poder gestionar esa reactivación económica. Y ahí hay que recurrir a todo tipo de creatividad, imaginación, y ahí vamos a tener que apretar a nuestros vecinos, que son nuestros principales mercados, en el sentido de decir, che, demostrame tu solidaridad y permitime compartir el mercado. El tema del COVAX, yo tengo una posición ya abiertamente tomada en contra, me parece que fue una estafa, me parece que fue una barbaridad lo que se hizo, un desprecio absoluto por justamente la solidaridad y por Paraguay. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Porque hay 7 millones de dólares, que es mucha plata, trancado en un sistema que funciona evidentemente a la buena de Dios. Un representante que se anda escondiendo y lo único que hace es mandar un tuit cada 6 semanas diciendo alguna estupidez. Es el momento de que el gobierno demuestre también su enojo o su reclamo, porque el único que hoy lo escuché reclamar fuiste vos, pero tiene que haber un reclamo formal del gobierno a Naciones Unidas, la OPS, la OMS, que nos ha estafado, que está generando, inclusive yo lo puedo llamar, lo he tratado de genocidas, porque están permitiendo que sucedan cosas y están dándole vacunas a países como Argentina, donde 200.000 vacunas no hacen nada, pero a nosotros nos hacían nunca una diferencia enorme y no nos están dando a nosotros. O sea, ¿qué pasa con el COVAX? ¿Qué pasa? Porque el gobierno evidentemente cometió, vos dijiste, fue ingenuo. Yo creo que fue torpe el gobierno en recostarse en el mecanismo. Se lo dijo mucha gente, es un mecanismo nuevo, había dudas. Y se recostó en el COVAX y el COVAX nos jodió. Casualmente, o afortunadamente, mañana tengo una reunión privadísima con el ministro de Salud y seguramente después ambos con el presidente de la República para presentar una protesta formal, porque no basta con mis despropósitos lingüísticos, que a mucha gente le molesta, pido disculpas a quienes he irritado, pero no es suficiente eso, es importante lo que acabas de señalar, de una protesta formal, porque finalmente es dinero del pueblo, el dinero que hemos contribuido para que nos corresponda lo que nos pertenece. Y como no, eso no ha llegado en el momento, por lo menos que nos envíen un cronograma claro, comprometido y debidamente cierto de que nos van a llegar esas vacunas que hemos comprado por adelantado. Pero eso lo vamos a tener que hacer con una protesta formal, por lo menos esa es mi sugerencia. No sé qué va a decir el ministro de Salud, que es el responsable en este caso del área y los compromisos que tienen con la OMC. Finalmente es de Estado a Estado, pero él es el interlocutor de la OMC. Acá me insisten, y ya lo hablamos el otro día, ministro, en la radio, lo dijiste, pero la consulta de la gente, bien las vacunas de la India, pero hay una preocupación, ¿verdad? Una aprobación plena de su uso. ¿Cómo estamos en ese sentido para garantizar la aplicación? Probablemente falta una cuestión formal, que es la certificación de un órgano nacional o internacional que certifique la verosimilitud científica de la vacuna. 35 millones de indios no se van a aplicar una vacuna poniendo en riesgo su propio prestigio, comenzando por el primer ministro. Segundo, México no va a contratar la compra de 24 millones de dosis y el Brasil 20 si es que no tienen certidumbre de lo que va a hacer. De todas maneras, mañana yo tengo una comunicación con nuestro encargado de negocios en México, que está negociando directamente con el instituto que va a dar el certificado correspondiente, y yo creo que en breve esa certificación formal va a existir y las vacunas no van a quedar estacionadas, sino que van a ser aplicadas inmediatamente, de tal suerte que nuestro cronograma del 7 de abril
que queremos que se cumpla, y estoy convencido que así será, el personal de Blanco va a estar completamente vacunado. Apelando a tu valoración y tu lectura política, tu experiencia, que sos un animal político, este reclamo ciudadano, que Claudia mencionaba hace rato, no le vemos al presidente, al piloto de tormenta. Yo ponía el otro día el ejemplo, cuando nosotros estamos volando, pasamos por una turbulencia, le preguntamos al asistente de vuelo qué está pasando y no nos satisface lo que ella dice. Le queremos escuchar al capitán, al comandante, que agarra y te dice, estamos atravesando, ajústese los cinturones, una tormenta y en 20 minutos eso pasa. Esa sensación es lo que se reclama. Evidentemente queremos escuchar al presidente, está callado hace 15 días. Yo digo, no sé qué mucho puede aportar de lo que pueda expresar, pero verle al presidente batallando, peleando, aunque sea criticado, pero que esté allí. Dando la cara. Sí. Claro, dando la cara. Esa ausencia, ministro, genera más incertidumbre de la que ya existe. Eso de que el presidente no habla es parcialmente cierto, porque el presidente habla con sus colaboradores, habla con los gremios, habla con la UIP, habla con la FEPRINCO, con los sindicatos, con los obispos. Lo que falta es ese mensaje que vos estás diciendo de que el presidente hable a la sociedad abordando o describiendo cómo nos encontramos. Y por lo que he escuchado, creo que antes de la Pascua, durante la Pascua, el presidente se va a dirigir a la nación en los términos en que la gente está esperando. Pero aclaro que eso tampoco es la solución para la incertidumbre. La incertidumbre se la despeja con planes claros que no se nota solamente en un discurso. En un discurso el presidente lo va a plantear, pero creo que esa certidumbre que tanto queremos, que sustituye a la sospecha, a la oscuridad del miedo de lo que va a pasar, se va a conseguir solamente con un convenio y con un pacto político. Acá no hay solución solamente por parte del gobierno. Acá tenemos que fomentar un acuerdo político de emergencia que nos permita salir de estos pozos de aire al que te estás refiriendo, a esta ruta escarpada de dificultades y de incertidumbre, como dijiste, y la única forma es sentarse a negociar y a pactar. No se negocia sin un proyecto. El proyecto tiene que ser elaborado, dibujado, y pues todas las cosas tienen que ser posible, porque acá la pandemia va a pasar. Lo que no sé si va a pasar si no hay ese proyecto es justamente la falta de trabajo, la falta de salud pública que vamos a tener que discutir. Hay que reinventar de vuelta todo esto. Vamos a hacer una pausa cortita, Claudia, vos tenés unas menciones, pausa y seguimos charlando con el ministro canciller Euclides Acevedo. Ya venimos. Con los préstamos de inversión de Banco ASA accedes a la compra de terrenos, construcción, refacción y equipamientos para la casa con una tasa de interés desde 9.9%, cuotas hasta 60 meses y 6 meses de gracia. Para más información, llámanos al 021-618-7070 o ingresa a www.bancoasa.com.pi. Banco ASA, cuando quieras, estamos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo e en directo, estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Perdón que insista, ministro, acá me dicen de vuelta, ese relacionamiento con Taiwán. Nosotros esperamos que ellos nos digan esto podemos darle o nosotros tenemos esa posibilidad de plantearles. Esto que dijo Enrique Duarte de la UIP, podemos nosotros formalmente decirles, ¿podrían ustedes colaborar con nosotros con enviarnos, no sé, 20, 30 terapistas? ¿Eso se puede plantear así formalmente o nosotros tenemos que esperar que ellos...? No, claro que tenemos que plantear, nosotros tenemos que pedir. Y yo quiero aprovechar acá para pedir a nuestros aliados estratégicos que no nos pidan solamente paciencia, tienen que satisfacer nuestras urgencias. Y bueno, si pueden darnos terapistas, pues tienen que darlo. Particularmente Taiwán es un aliado estratégico de hace muchos años, mucha cooperación
pero yo no sé si es lo suficiente de cara a lo que para ellos significa nuestro relacionamiento. Ya lloré a su escuela, vale piñatita. Si nosotros estamos necesitando, y no, el famoso, discúlpame, te voy a pedir trabajo. ¿Por qué vas a tener vergüenza de pedir trabajo? Nosotros estamos pidiendo en este caso una cooperación solidaria, no estamos pidiendo ningún regalo, no estamos pidiendo ninguna limosna. Es absolutamente plausible que se pida eso y comparto con mi amigo Enrique que haya formulado esa inquietud y por supuesto que vamos a trasladar de manera inmediata y también a nuestros amigos de los Estados Unidos. Y bueno, hace falta que el 7º de caballería venga y aterrice también aquí en Paraguay. Hemos hablado un montón, Pipo, Claudia, sobre este tema de las vacunas de China continental. He hablado con proveedores, con empresarios, con intermediarios, de todo, ¿no? Y a mí me dicen de que si bien no lo asumen públicamente, a través de su cónsul que está en San Pablo, China continental, hubo una comunicación directa, Cancillería China continental, ya no sé si fue con Federico González o con usted, ministro, pero que nos piden una serie de condiciones. A mí me dicen que Perú tuvo que rendirse ante la necesidad de tener las vacunas y dijo, bueno, ¿qué es lo que tengo que firmar? Y firma acá que nosotros somos los campeones en salud, que somos los más capos, bueno, y firmaron y tráigame la vacuna. A nosotros formalmente nos condicionaron de alguna u otra manera, por eso hasta ahora no podemos cerrar esa posibilidad de traer esas vacunas chinas. Me gustaría que estuviera acá el ministro de Salud o cualquiera de sus viceministras que tienen ese formulario que hay que llenar para poder tener acceso justamente al mercado de las vacunas y no corresponde en algunos casos a un criterio diplomático. Vale decir que además los intermediarios abstenerse porque el gobierno chino no admite intermediarios. No sé si habrán visto ustedes esa declaración que hizo la jefa de protocolo, la portavoz de Pekín, donde la cosa es de Estado a Estado y que no hay intermediarios y que se cuiden de la gente de los intermediarios que pueden ser estafados. Vale decir entonces que hay un protocolo que no se puede satisfacer tan sencillamente. La cosa es mucho más compleja de lo que nos estamos imaginando. La gente se fascina un poco con lo que salió hoy de Bukele, de que recibió 1 millón de dosis que da Xi Jinping, pero mañana también Abdo le puede llamar a Xi Jinping. Pero yo le voy a decir con toda claridad, como es costumbre de él, tiene más poder que Mao, va a decir, señor, te doy lo que vos me quieras, pero vos tenés que cortar tu cordón umbilical con Taiwán. Y este es un tema que merece ser un análisis mucho más profundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación comercial con China continental de 3.500 millones de dólares que importamos todos los años, y bueno, no podemos negar la necesidad de un comercio diáfano. Y bueno, las relaciones diplomáticas llevan su curso, llevan su tiempo, esto merece ser discutido, está claro por lo que yo he escuchado, el señor Blinken ha sido muy firme diciéndole a Abdo, mira, tu aliado es Taiwán y nosotros, el resto es historia, pero a estos aliados estratégicos tenemos que pedirle también prueba de amor, o sea, antes de tocarnos la mano queremos que nos lleve al cine por lo menos. Bueno, la pregunta justamente, vos tenés 100.000 vacunas varadas en Miami esperando un vuelo de LATAM que tiene que venir, no sé vía dónde, por dónde, no llenó su bodega, trajo no sé qué chorrada, o no salió el avión. ¿Cómo se puede ver la posibilidad de un país como Estados Unidos justamente que te pide, por un lado, le pide a la gente y le pide a los políticos, vamos a sostener este gobierno, le pide un montón de cosas, le da un respaldo al gobierno, pero a la hora de decirle, bueno, te presto un avión, que salga de Miami hoy de la Fuerza Aérea y te baje la vacuna en Asunción en 8 o 10 horas. ¿Por qué no lo hace? O sea, ¿dónde están las pruebas de amor también de lo que decimos, verdad? Bueno, en eso estamos, Pipo. Vos sabés muy bien que yo hace muchísimo tiempo estoy por la resurrección de líneas aéreas paraguayas. Si hubiéramos tenido esa compañía, hace rato hubiéramos enviado uno de los 767 o un Airbus 300 para traer lo que nos conviene traer, porque en el fondo hay un problema de logística y hay un problema de transporte, porque cada uno se rasca donde más le conviene.
Y sí, en este momento nosotros tenemos unas vacunas varadas en Miami porque no tenemos un avión que nos traiga, porque el que viene tiene que llenar la bodega porque no quiere venir en desalijo. Entonces, ese tipo de dificultades podíamos tener resuelto. No, yo hace 2 días que estoy hablando, me volví un experto, te digo, en asuntos de avión carguero ahora. Pero esas son las cosas que vamos a ir señalando. Porque esto va a tardar, va a canciller, esto va a durar tardar, muchos años. va a tardar, no se engañen. Se va a Esto tener que vacunar el año que viene de vuelta, se va a tener que traer de vuelta. O sea, nosotros necesitamos tener transporte propio para ese tipo de vacunas. O por lo menos alquilar, por lo menos un leasing de tener la Fuerza Aérea Paraguaya, como sugeriste muy bien, podemos nosotros contratar por 1 año un par de cargueros, pero no solamente para traer vacunas, hay un montón de cosas que podemos exportar y que nos va a salir probablemente más barato. O sea, por eso es que el inventario de lo producido en Paraguay es necesario que tengamos. Va a exportar a Yaicuamina. Entonces, no estar sujeto al capricho de las empresas que te dicen, bueno, este pedazo del avión de la bodega te pertenece, hasta tanto no llenemos, vas a tener que esperar. Eso es lo muy grave. Ministro, le quiero consultar esta situación, ¿verdad?, que pone en desventaja completamente al Paraguay. ¿Se debe principalmente a la apuesta que se hizo al mecanismo COVAX o hay también una cierta debilidad en el gobierno en cuanto al liderazgo como para no haber actuado de forma más rápida en enero cuando se dieron cuenta ya de la falta de cumplimiento del mecanismo COVAX, ¿verdad? Y como lo mencionamos, ¿verdad?, en nuestro material, esta guerra de las vacunas finalmente evidencia, ¿verdad?, los liderazgos débiles, dubitativos, y lastimosamente estamos relegados, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro de eso, porque el liderazgo fuerte de Brasil, de la Argentina, tampoco tuvieron mucho éxito. Recién ahora, por la declaración del gobernador de San Pablo, van a tener insumos de la India y de la China con Butantan, con quien el Ministerio de Salud hace mucho tiempo tiene compromiso y no tenemos porque no producen. Recién ahora van a producir y por lo conversado con Bolsonaro y con el canciller brasilero, prioridad 1 va a ser Paraguay. Es decir, por un lado es un problema de gestión, pero por otra parte el problema es de mercado y el problema es de stock. ¿Qué es lo que pasa con los rusos? Los rusos no tienen stock, tienen más demandas que ofertas y encima la población rusa, muy poca gente ha sido vacunada, que también tiene problemas internos. 3%. Ahí tenés, 3% de la población. Entonces, más de un ruso se va a pichar también. Va a tal parte. Bueno, pero eso vos sabés cómo se maneja. Pero ahí tenemos pagado 1 millón. 10 millones de dólares hemos abonado por el compromiso de 1 millón de dosis y nos llegó 4.000. Tengo información creíble de que fin de mes vamos a tener un lote importante, pero cada vez que vos preguntás cuándo y cuánto, te dicen diplomáticamente, esa es una respuesta que por ahora no se la puedo dar. ¿Fin de abril Acá, o fin de marzo? Fin de marzo me dijeron. Esta semana. Acá está la nota. Hay 4 años, la verdad. La nota oficialmente me pasan desde alguien del gobierno, carta de intención de compra de vacunas COVID, Sinovac Biotech. O sea, formalmente le pedimos nosotros a China. Hemos tomado conocimiento que su país ha logrado un gran éxito en el desarrollo de la vacuna COVID y provee apoyo a los países epidémicos. La medicina china no solo encarna el comportamiento de un gran país, sino que también muestra un espíritu de internacionalismo que sin duda es una ayuda oportuna para los países epidémicos. Ante la situación actual de la epidemia, necesitamos urgentemente contar con 1 millón de dosis de la vacuna Sinovac para afrontar el Plan Nacional de Vacunación. Los plazos de entrega de la dosis serían 500.000 dosis de entrega inmediata y 500.000 dosis en 60 días. Sin otro particular, le saludo atentamente. No voy a decir quién firma, pero acá está oficialmente le pedimos. ¿Lo firma alguien? ¿O firma? Arecuave. Bueno, ese es un formato Pero de ese no es la carta de lo de Ciudad del Este. Lo leí 10 veces por ahí. Lo leí 10 veces y hay objeciones. Y te voy a decir más. Mazzoleni, antes de marcharse, ya envió una carta, no solamente a Sinovac, sino a autoridades de salud de China continental. Y tampoco ha prosperado. Quiere decir que hay algo que no está claro. Y eso sucede cuando las relaciones diplomáticas no existen. Aún existiendo, son oscuras a veces. Tenemos que cerrar la frontera, ministro.
Bueno, yo no soy partidario de que se cierren las fronteras y me baso no en lo que a mí se me ocurre, sino que en la opinión de epidemiólogos que dicen que cerrar la frontera no es la solución. ¿Por qué? Porque ya entraron los que tenían que entrar y la cepa de Manaus o la de Amazonas que dicen ya entró hace rato. De modo que, ¿qué ganamos con cerrar la frontera? De todas maneras, el problema que tenemos ahora es con la Argentina, que ellos sí cerraron y lo deja prácticamente en colapso comercial la Encarnación, a Pilar y Alberdi. Pero seguimos nosotros subsistiendo Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Bellavista, y no es esa la solución. La solución, a mi criterio, es un convenio y cómo combinar y convenir un protocolo sanitario con un protocolo comercial. Y eso hemos negociado con bastante éxito el año pasado con los brasileños, cuando todos los días hablábamos con las fuerzas vivas, como dicen algunos, de Ciudad del Este, de Salto del Guairá, de Pedro Juan Caballero y de Bellavista. ¿Cómo es que no Pero ahí, por aprovechamos? ejemplo, Sí. perdón, para no pasar el tema, Pipo había comentado recién fuera de aire que 170 paraguayos fueron a Brasil. 170, Y ellos- 144 de vacaciones, ¿no? Sí, Es que ellos ponte- van a volver y son muchos que pueden contagiar otra vez, ¿verdad? Pero Y van por de eso te vacaciones digo, nada más. la frontera vos cerrás y hubo un tiempo que se cerró todo y habían los pasos clandestinos y esa no es la solución. La solución está en que la gente se cuide. Además, digo, cualquiera de nosotros tiene el derecho al ocio, pero creo que hay algunas medidas de prudencia que habrían que tomar, porque no creo que estas sean las últimas vacaciones de nuestros días para irnos a la playa. Si finalmente tenemos que aprovechar en última instancia una especie de turismo interno discreto, recatado, porque finalmente la salud pública es en juego. La gente se está muriendo y la gente parece que se asusta, se lamenta cuando el vecino o un familiar cercano es el que pasa al otro mundo. Esta nota que leí recién, Cancillería, no gestión Euclides Acevedo, sino anterior, no sé si Rivas o Federico González, me dicen acá que no permitió que se envíe esa nota. Está la firma, de quién firmó. Ya sabemos, ¿verdad? Pero hay algunos puntos de ese escrito donde, digamos, los diplomáticos de carrera consideran de que es inapropiado, que no corresponde a un país que no tiene relaciones diplomáticas. Una especie de, yo te halago un chiquitito para que vos me... O sea, no es una cosa muy digna que digamos para algunos, ¿verdad? Independientemente de que parece que China no es el único proveedor, hay no sé cuántas patentes en Rusia, hay patentes en India, hay patentes en Europa, un montón. ¿Por qué no se está pudiendo, así como lo de Qatar, por ejemplo, cómo quedó? Las 400.000 dosis. Sí. Y es simplemente una cuestión de arreglos de carácter jurídico, a tal punto que se ha tenido que contratar a un estudio jurídico para que estudie el contrato, porque todos los contratos de estas empresas tienen cláusulas de confidencialidad o algunas cláusulas directamente extorsivas, como por ejemplo vos no le podés demandar. Siempre indica tu manera de demandar. Entonces todo eso hay que negociar. Las 400.000 dosis de solidaridad de Qatar están firmes. Y sabemos que inclusive están en Bélgica las 400.000 dosis de Moderna que tienen que venir, pero hay una serie de requisitos de carácter administrativo que deben ser llenados para poder implementar su desembarco posterior. ¿Y eso qué tiempo hablamos? Y yo no creo que eso dure más de 22 días, un mes, una vez que se finiquite el problema jurídico. Yo mañana tengo una conversación de vuelta con el embajador Barcini, que en este momento está en Arabia Saudita, para ver qué respuesta concreta con respecto a eso tenemos. Como el caso de la India, solamente estamos dependiendo de la Procuraduría para enviar el contrato y firmarlo. Tengo que hacer una pausa cortita. Acá me dicen, hay muchos aviones privados, ¿por qué no enviamos para traer las vacunas? Yo no sé si es El tan problema fácil. no es enviar. Nosotros, por ejemplo, quisimos enviar aviones y personas ir a traer de Rusia y los rusos te dicen, no, la logística ya está comprometida por nuestra parte. No. Entonces, el ir montó el avión. Pausa cortita. Venimos enseguida y cerramos este bloque con el ministro canciller Euclides Acevedo. Bueno, último bloque ya nos vamos despidiendo. Ministro, perdón que sea fatalista, porque me parece que en el tema de vacunas estamos en el horno.
Solo un milagro se puede salvarnos. mira, Yo entiendo las declaraciones de Borba, de ustedes, el silencio de Mario Abdo, como dice Pipono, por más cosas que haga, que diga, si no vienen las vacunas y como yo vengo repitiendo, el presidente se para encima de la vacuna y dice, acá está esto, está complicado. y estamos en una semana preludio del milagro. Sí. Ojalá. Yo honestamente te voy a decir, yo creo que vamos a recibir las vacunas. No las suficientes, pero en breve vamos a atiborrarnos de vacunas. Lo que me preocupa es después cómo aplicamos ordenadamente. Y ahí hay una oferta muy interesante del Tribunal de Justicia Electoral, que hay 261 circunscripciones que administrado informáticamente podemos hacer una vacunación ordenada y por edad vulnerable en toda la República. Pero tropezamos lo que acaba de señalar. Necesitamos no solamente terapistas para atender las unidades intensivas, sino que también necesitamos expertos en la aplicación de la vacuna. Hay una vacuna que voy a aplicar mal y chao picho. Ese milagro sería con vacunas compradas a través de Estados Unidos, ¿Cuál? las de Taiwán, las que van a venir, que podrían ser un milagro. ¿Qué usted dice? No, las indias llegan. Las que me refiero milagrosamente son las de COVAX, la de Qatar y eventualmente, y esto es muy importante, lamentablemente nuestro embajador ahora se convirtió en director de ITEP cuando estaba gestionando las 2 millones de dosis de AstraZeneca en Washington. La ventaja que teníamos era que firmado el convenio, en 10 días estaba acá las 2 millones. No a 200.000 ni a 300.000, las 2 millones, que esa es la gran esperanza. ¿Y por qué no se firmó? ¿Cómo? Y le sacaron, antes pues. de que venga. Doña cambió. Pero y tienen que firmar el no, hay que firmar el contrato y tenía problemas de stock. Y ahora creo que eso se solucionó y ahí están cooperando nuestros amigos los americanos. Esperemos que la cooperación sea eficiente en el tiempo, en el monto y en el costo. Y si quien El costo es sostenete relativamente gobierno, no le barato, queda transparente. otra. Si quien sostiene este gobierno 2 millones de vacunas, además vale más que la Z flota en este momento. Claro, pero Una- te repito, me adelanto a señalar los inconvenientes de la posesión de las vacunas, que si no tenés una buena logística de distribución y aplicación, vamos a tener dificultades también. Una admiradora suya acá, que sé que tiene muchas, me dice, comprometerle al ministro este pedido formal a Taiwán, me dice. Lo por de el las tema terapistas. Por el tema de terapistas. Eso Sí, me dice, mañana me comprometo, le voy a hablar al embajador Ham, le voy a decir, ya que no podés traernos las vacunas, por lo Claro. menos mandarnos especialistas y terapistas porque vamos a necesitar. Vamos a necesitar. Porque vamos a tener cada vez más internados y cada vez más pacientes en terapia intensiva. Sí, eso sería fantástico. Mientras tanto, ¿verdad? Y aprovechando, como dijiste, este vínculo, yo creo que a estas alturas ya no tendríamos que temer en plantearles a nuestros amigos de Taiwán, que siempre fueron muy generosos con nosotros, ¿verdad? Que tampoco sabemos que no es nada, esa generosidad tiene también sus razones, ¿verdad? Y muy importantes para ellos, no es porque son demasiado buenos tampoco con nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a esperar el milagro, ministro. Esa es acá, todo podemos hablar, discutir, ese es el tema. Hoy acá veo por el comentario de la gente que nos consultan, es el tema de la vacuna y rescato este título del canciller. Estamos en Semana Santa, entramos la Semana Santa precisamente y se puede dar el milagro, ¿verdad? Pero para que se dé el milagro, y eso es bíblico, tenemos que poner también nosotros nuestra parte, ¿verdad? O si no, no existe. Claro. Yo estudié toda la noche y me fui y me aplacé, dicen algunos, ¿verdad? O yo no estudié y me aplacé, y yo recé, dicen, y cómo si no estudiaste va a pasar si no rezaste, ¿verdad? O recuerdo que un político ya retirado ponía el ejemplo de la parábola de los peces y los 5.000 peces y 2.000 panes. Hasta Jesucristo, para hacer el milagro, le dijo a sus discípulos, traigan lo que hay, y después hizo la multiplicación de los panes. Entonces, tenemos que poner nuestra parte para esperar el milagro, si no va a ser imposible. Y ahí me parece que no sé si nosotros hicimos nuestra parte, pero a juzgar por lo que estás diciendo, ministro, parece que empezamos a mover los contactos. Yo creo que sí, y te termino con una frase del Corán. Confía siempre en Alá,
pero por las dudas, ata bien tu cabello. Gracias, canciller. Confiamos mucho en el COVAX, pero no atamos el camello para ese ministro. Gracias, canciller. Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Pipo, nos vamos. Nos vamos. Esperando la cabeza de Escoto mañana en una bandeja, si es posible. Sí, Claudia. Buenas Gracias. noches, chao, chao. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.